Hola, ¿qué tal amigos? Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Dios que nos permite estar conectados nuevamente con el propósito de continuar creciendo en el conocimiento de su santa palabra. Y el tema que hemos de estudiar en esta ocasión lleva como título Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, en tan solamente 10 pasos. Así que, con eso dicho, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver cómo es que Cristo terminó siendo identificado como Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y la base bíblica está en Juan 19, versículo 19 y 21, que dicen así: Escribió también Pilato un título, que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: No escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: Soy Rey de los Judíos. Vamos a mirar en primer lugar lo que dice el versículo 19. Escribió también Pilato un título, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Luego el versículo 21 agrega: Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: No escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo, es decir, que él, Jesús, es el que dijo: Soy Rey de los Judíos. Al conectar estos dos versículos, nosotros podemos ver claramente que el pueblo de Israel, los judíos, la iglesia verdadera, rechaza a Jesús rotundamente como el Rey de los Judíos, porque ellos con su boca testificaron que no tenían otro rey que no fuese César. Por lo tanto, el que terminó identificando a Cristo como Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, es Pilato, que es el gobernador romano, que es el funcionario político del imperio pagano de Roma. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 2. Donde queremos ver desde cuándo tenemos suficientes evidencias para creer que Cristo no era bienvenido aquí entre su pueblo. Y la base bíblica está en Mateo 2, versículos 3 al 4, que dicen así: Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Miremos lo que dice el versículo 3. Oyendo esto, refiriéndose a la gran verdad de que Cristo había nacido en este mundo, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Luego el versículo 4 agrega: convocados todos los principales sacerdotes y los escribas, Herodes les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Esto significa que tenemos suficientes evidencias para creer que Cristo no era bienvenido aquí entre su pueblo desde su propio nacimiento, porque ni siquiera los dirigentes de la iglesia estaban al tanto de su nacimiento
y cuando escucharon que ya había ocurrido, el texto dice que se turbó Herodes y se turbó toda la nación de Jerusalén. Con eso en mente, estamos listos para continuar con el paso número 3, donde queremos ver quiénes son los que cometieron ese terrible acto de negligencia e indiferencia para con nuestro Salvador. Y la base bíblica está en Juan 19, versículo 31 y Juan 5, versículo 18, que dicen así: Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. En el versículo 31 encontramos lo siguiente: aquel día de reposo era de gran solemnidad. Obviamente, el día de reposo sábado era de gran solemnidad para los judíos, de acuerdo al primer renglón del versículo. Además de eso, el texto 18 enseña que los judíos aún más procuraban matarle porque quebrantaba el día de reposo. Es decir, que los que cometieron ese terrible acto de negligencia e indiferencia para con nuestro Salvador, permitiendo que naciera en un pesebre porque no lo estaban esperando, ni tampoco era bienvenido dentro de su pueblo, es nada más y nada menos que la nación de Israel, que guarda el santo sábado como día de reposo. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 4, donde queremos ver cuáles son las dos características principales que distinguían a la iglesia que rechazó y asesinó a nuestro Señor. Y la base bíblica está en Juan 18, versículos 31 y 28, que dicen así: Entonces les dijo Pilato: Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. En el versículo 31 encontramos lo siguiente: Entonces les dijo Pilato: Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Luego el versículo añade: Y los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Es decir, de acuerdo a la ley que guardaba el pueblo judío, el pueblo de Israel, no les era permitido dar muerte a nadie, porque dentro de esos mandamientos que ellos guardaban, dice claramente: no matarás. Así que la primera característica principal que identifica
a la iglesia que rechazó y asesinó a nuestro Señor Jesucristo es que ellos guardaban los mandamientos de Dios. Luego el versículo 28 agrega: era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. En otras palabras, los judíos decidieron cuidarse para no contaminarse porque querían participar de la ceremonia de la Pascua que representa a nuestro Señor Jesucristo. Y la razón por la cual querían participar de esa ceremonia es porque tenían la segunda característica principal que los distinguía como la iglesia verdadera. Tenían la fe de Jesús. Por lo tanto, a manera de resumen, las dos características principales que distinguían a la iglesia que rechazó y asesinó a nuestro Señor, de acuerdo al versículo 31, guardaban los mandamientos de Dios, y de acuerdo al versículo 28, tenían la fe de Jesús. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Muy bien. Así que avancemos ahora con el paso número 5, donde queremos ver de qué estaban destituidos todos esos dirigentes del pueblo de Israel que rechazaban a Cristo. Y la base bíblica está en Juan 8, versículo 41 y Mateo 12, versículo 24, que dicen así: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. En primer lugar, quiero que notemos lo que dice el texto de Juan. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Es decir, estos dirigentes de la iglesia verdadera que guardaban el santo sábado, que guardaban los mandamientos y tenían la fe de Jesús, están rechazando la intervención milagrosa del Espíritu Santo en la concepción y en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Además de eso, el texto de Mateo agrega: mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. En otras palabras, lo que están diciendo los dirigentes de la iglesia verdadera es que el Señor Jesucristo tampoco fue utilizado por el Espíritu Santo para expulsar los demonios, porque el que le daba el poder para expulsar los demonios era el mismo príncipe de los demonios, identificado como Belcebú. Por lo tanto, al conectar estos dos versículos, nosotros podemos ver que los dirigentes del pueblo de Israel no solamente rechazaban la intervención milagrosa del Espíritu Santo en el nacimiento de Cristo y en el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo, sino que ellos mismos
estaban destituidos de la persona del Espíritu Santo de Dios. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 6, donde queremos ver cómo sabemos que los dirigentes de la iglesia verdadera acusaban a Cristo de desobedecer la reforma pro salud, y la base bíblica está en Mateo 11, versículo 19, que dice así: Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: He aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Quiero que miremos la parte del texto que dice así: Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: He aquí un hombre comilón y bebedor de vino. Es decir, que estos individuos de la iglesia verdadera acusan a Cristo de ser un glotón y un borracho, cuando en realidad los que eran glotones y borrachos, intemperantes y desobedientes a la reforma pro salud, eran los dirigentes de la iglesia verdadera. Porque en el caso de nuestro Señor Jesucristo, sabemos a ciencia cierta que vivió en perfecta armonía con todos los principios de salud, porque siempre cuidó su cuerpo como templo del Espíritu Santo. Con eso en mente, estamos listos para continuar con el paso número 7, donde queremos ver por qué razón es que los líderes de la iglesia verdadera decidieron matar al Santo Hijo de Dios. Y la base bíblica está en Juan 11, versículos 47 al 48 y el versículo 53, que dicen así: Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Así que desde aquel día acordaron matarle. En primer lugar, quiero que notemos lo que dice el texto 47. Los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, agrega el versículo 48, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. En otras palabras, los dirigentes de la iglesia verdadera estaban muy preocupados porque si la gente seguía escuchando la verdad presente de la boca del siervo de Dios, que era Cristo Jesús, entonces creerían en él y creerían en su mensaje. Y si eso ocurriese, vendrían los romanos y destruirían el lugar santo y su nación, y terminarían con su negocio lucrativo. Y es por eso que el texto 53 menciona: así que desde aquel día acordaron matarle, porque la razón principal por la cual los dirigentes de la iglesia verdadera, que guardaba el santo sábado, que guardaba los mandamientos de Dios, que tenían la fe de Jesús,
decidieron matar al Santo Hijo de Dios es porque tenían temor de perder su negocio lucrativo. Y la Biblia enseña que lo mismo que fue es lo mismo que será. Lo mismo que ha sido hecho es lo mismo que se hará, y no hay nada nuevo debajo del sol. Con eso dicho, estamos listos para avanzar con el paso número 8. Donde queremos ver de qué manera es que los dirigentes de la Iglesia de Israel decidieron utilizar la gran influencia que ellos poseían, y la base bíblica está en Marcos 15, versículos 9 al 11, que dicen así: Y Pilato les respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Notemos en primer lugar lo que dice el versículo 9. Y Pilato les respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Luego el versículo 10 agrega: porque conocía, refiriéndose a Pilato, porque Pilato conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Y como estos dirigentes de la iglesia estaban llenos de envidia en contra del siervo de Dios, el texto 11 menciona que estos individuos, los principales sacerdotes, incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Es decir, que al conectar estos versículos, nosotros podemos ver claramente que los dirigentes de la Iglesia de Israel decidieron utilizar su gran influencia para voltear al pueblo de Israel, para voltear a la multitud de hermanos en contra del siervo de Dios. Y la Biblia enseña que si se lo han hecho al maestro, cuánto más se lo harán a los discípulos. Porque recordemos que lo mismo que fue es lo mismo que será. Lo mismo que ha sido hecho es lo mismo que se hará, y no hay nada nuevo que suceda debajo del sol. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 9, donde queremos ver qué es lo que hacen los dirigentes del pueblo de Israel sin contemplaciones ni cargos de conciencia. Y la base bíblica está en Mateo 26, versículos 59 al 60, que dicen así: Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Quiero que notemos que hay una frase muy importante que se repite en 3 ocasiones. Y es la frase que dice lo siguiente: buscaban falso testimonio. Luego repite en el texto 60, muchos testigos falsos. Y por último, el texto dice: vinieron 2 testigos falsos. Porque lo que hacen los dirigentes del pueblo de Israel, sin contemplaciones y sin cargos de conciencia, es utilizar los falsos testimonios,
las calumnias, las exageraciones para denigrar y acabar con la reputación de los verdaderos siervos de Dios. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 10, donde queremos ver por qué razón es tan grave que el pueblo de Israel se dedicara a negar y a ocultar la gloriosa resurrección del Señor Jesús. Y la base bíblica está en Mateo 28, versículos 11 al 13, que dicen así: Mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. En el versículo 11 encontramos lo siguiente: He aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, refiriéndose a todas las cosas de la gloriosa resurrección victoriosa y poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Luego el texto 12 agrega: y reunidos con los ancianos y habido consejo, los principales sacerdotes dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Por lo tanto, al conectar estos tres versículos, nosotros podemos concluir que la razón por la cual fue un grave pecado haber negado y ocultado la gloriosa resurrección del Señor Jesucristo es porque ese mensaje era la verdad presente para aquella generación. Y como lo mismo que fue, es lo mismo que será, lo mismo que ha sido hecho es lo mismo que se hará, y no hay nada nuevo debajo del sol. Hoy los dirigentes del pueblo de Israel siguen dándole mucho dinero a sus empleados para negar y para ocultar la totalidad de la verdad presente, de manera que sus empleados, sus ministros, sus pastores prediquen de todo menos el mensaje de los tres ángeles en su totalidad y la reforma pro salud en su totalidad. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Excelente. Así que permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que por obra y gracia de un funcionario político pagano cuyo nombre era Poncio Pilato, fue que Cristo fue identificado como Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Vimos también que desde el mismo momento de su milagroso nacimiento hay suficientes evidencias de que el pueblo de Israel no estaba interesado, ni mucho menos estaba listo para darle la bienvenida a Cristo Jesús. Inclusive nosotros vimos que el pueblo que cometió esa terrible indiferencia y esa terrible negligencia de permitir a Cristo nacer en un pesebre
es el pueblo de Israel que guardaba el santo sábado. Otro punto importante que estudiamos fue que este pueblo era identificado porque guardaban los mandamientos de Dios y tenían la fe de Jesús. De hecho, nosotros vimos que los dirigentes del pueblo de Israel, de la iglesia verdadera, estaban destituidos del Espíritu Santo de Dios. Además de eso, nosotros vimos que estos individuos acusaban a Cristo de ser intemperante y de no practicar la reforma pro salud, cuando en realidad eran ellos los comilones y los bebedores de vino. Por otro lado, nosotros vimos que estos dirigentes del pueblo de Israel decidieron asesinar a Cristo porque no querían que su negocio lucrativo fuese arruinado. Inclusive, nosotros vimos que estos individuos de la iglesia verdadera que guardaban los mandamientos de Dios, que tenían la fe de Jesús y que se jactaban de guardar el santo sábado, ellos utilizaron su influencia para voltear a todo el pueblo, a todos los hermanos, a toda la multitud en contra de Cristo Jesús. Y como lo mismo que fue, es lo mismo que será, lo mismo que ha sido hecho, es lo mismo que se hará, porque no hay nada nuevo debajo del sol. Hoy los dirigentes de Israel siguen utilizando su influencia para voltear a los miembros de la iglesia en contra de los verdaderos siervos de Dios. Vimos también que estos individuos utilizan la mentira, la calumnia y los falsos testimonios para denigrar y ensuciar la imagen y la reputación de los verdaderos siervos de Dios. Y lo último que estudiamos fue que estos individuos, por amor al dinero, están dispuestos a negar y a ocultar la totalidad de la verdad presente del mensaje de los tres ángeles y la totalidad de la verdad presente de la reforma pro salud. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que, teniendo esos 10 pasos claros, quiero animarle en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a que reconozcamos a Jesús Nazareno como el único y suficiente Rey de los judíos. Y mientras tanto, quiero recordarle que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos para regresar pronto y poder compartirlos contigo. Así que Jehová Dios les siga bendiciendo, la paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.